Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días. Hoy es domingo 18 de marzo, quinto de la Cuaresma y momento de dar paso a los minutos de información eclesial que les ofrecemos aquí cada 7 días con el repaso y el resumen de lo más destacado de estas últimas jornadas en España y en el mundo. Será hasta las 9 de la mañana en que les ofreceremos, como siempre desde Toledo, la Santa Misa. Un programa que llega hoy a ustedes gracias a Rosa Muñoz en el control de sonido y a Amparo Latre en la producción y con los siguientes titulares. El martes se cumplieron los 5 años de la elección del Papa Francisco, que ayer visitó San Giovanni Rotondo en el centenario de la aparición de los estigmas de San Pío de Pietrelcina. El lunes se celebró el funeral y entierro del arzobispo emérito de Zaragoza y expresidente de la Conferencia Episcopal, Elías Llanes. Ha fallecido a los 81 años el cardenal Karl Lehmann, que durante 2 décadas presidió la Conferencia Episcopal Alemana. Con el lema Apóstoles para los jóvenes, hoy se celebra el Día del Seminario en numerosas diócesis españolas en la que San José no es festivo. En Málaga se ha presentado el oratorio La Pasión de Cristo del compositor Marco Frisina, que se estrenará en el Teatro Cervantes el 27 y 28 de abril. Y 2 jóvenes españoles figuran entre los 300 participantes en la reunión presinodal que comienza mañana en el Vaticano, convocada por el Papa Francisco. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el informativo de hoy con la vista puesta en el Vaticano, donde esta semana se ha recordado, especialmente en la jornada del martes, el 5º aniversario de la elección del Papa Francisco tras la histórica renuncia de Benedicto XVI. Durante estos 5 años, el Papa ha publicado 2 encíclicas, Lumen Fidei sobre la fe y Laudato Si sobre los cuidados de la naturaleza, la casa común y la creación. También 2 exhortaciones apostólicas, Evangelii Gaudium, un programa de pontificado para una iglesia en salida, con un contenido fuertemente misionero, y Amoris Laetitia sobre la familia. También en 23 Motu Proprio ha abordado aspectos como la reforma de la curia romana, la gestión y transparencia económica, la reforma del proceso de nulidad matrimonial, la traducción de textos litúrgicos con indicaciones para una mayor descentralización y más poderes para las conferencias episcopales. Se ha celebrado también, recordamos, un jubileo de la misericordia, 2 sínodos sobre la familia, 22 viajes internacionales con más de 30 países visitados y 17 visitas pastorales a Italia. Ha pronunciado más de 600 homilías en Casa Santa Marta y actualmente tiene más de 46 millones de seguidores en Twitter y más de 5 millones en Instagram. Nos vamos ya al Vaticano con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. Con todo lo que habéis contado podemos hacernos una idea de lo que han supuesto estos 5 años de un aniversario que el Papa celebró en la intimidad de su residencia de Santa Marta, a la que llegaron felicitaciones de todo el mundo y que quiso compartir con un grupo de refugiados de la guerra de Siria y del Cuerno de África que acudieron a visitarlo. En estos 5 años y en una continuidad evidente con la línea trazada por sus predecesores, ha tendido puentes con otras religiones, ha fortalecido considerablemente el diálogo ecuménico y ha puesto en marcha la reforma de la Iglesia. Todo a través de lo que él mismo denomina revolución de la ternura y que tiene como nota característica la alegría, tal como destacaba en COPE el portavoz vaticano Greg Burke. Sí, para mí es todo en una palabra, la alegría. Con Papa Francisco nos hemos visto la profunda alegría que viene de vivir como cristiano, de vivir como uno que sigue a Cristo desde muy cerca. Personalmente es un ejemplo de esta paradoja cristiana, ¿no? Cuando das, él con sus 81 años, ¿no? Cuando das no pierdes nada, ganas todo y siempre con mucha alegría. Todos recordamos aquel primer mensaje en el que anunció lo que sería una de las líneas programáticas de su pontificado: cómo me gustaría una iglesia pobre para los pobres, y se ha acercado a las periferias a través del lenguaje de los gestos y del ejemplo personal, tanto en los viajes como en su vida diaria, entregándose a las miles de personas que ha recibido a lo largo de estos 5 años en audiencias públicas y privadas. Sus deseos de reforma también le han reportado críticas internas, de las que él es consciente, pero que tampoco han conseguido quitarle la paz. Como papa misionero que es, su meta es clara: llegar a los más alejados, porque sabe que la Iglesia se construye en las vanguardias. Coincidiendo con este 5º aniversario, se ha publicado una carta del Papa emérito Benedicto XVI en la que destaca la profunda formación teológica y filosófica de Jorge Bergoglio y la continuidad interior de los 2 pontificados. Es el momento para el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Con el título La teología del Papa Francisco, la editora vaticana ha publicado una colección de 11 pequeños volúmenes
con el objetivo de dar a conocer determinados aspectos del pensamiento teológico de Bergoglio. En el acto de presentación de esta iniciativa, el prefecto de la Secretaría para la Comunicación leyó algunos párrafos de una carta con la que Benedicto XVI agradecía el envío de esos libros. El Papa emérito aplaudía que el proyecto editorial sirviera para oponerse al estúpido prejuicio según el cual Francisco carecería de particular formación teológica o filosófica y él, por el contrario, sería un teórico de la teología que hubiera comprendido poco de la vida concreta de un cristiano hoy. Cualquiera sabe que estas afirmaciones, ambas igualmente falsas, circulan desde hace tiempo en los círculos que oponen resistencia a las reformas del pontífice latinoamericano. Pero en su escrito el Papa teólogo va aún un poco más lejos y afirma que estos libros ayudan a ver la continuidad interior entre los dos pontificados, no obstante las diferencias de estilo y de temperamento. No es la primera vez que Ratzinger ha afirmado que se siente en sintonía con cuanto hace y dice Bergoglio, pero nunca lo había hecho con tanta fuerza como ahora. Y no se trata de una casualidad, porque al publicarse estos días balances de los primeros 5 años de Francisco como sucesor del apóstol Pedro, no han faltado quienes hayan intentado contraponer a los dos papas, criticando al actual y alabando a su predecesor. Más aún, algunos eminentes cardenales, en su momento, acudieron a Benedicto XVI para que apoyase sus críticas a Francisco, pero fueron dados con la puerta en las narices, eso sí, con toda la cortesía y exquisita elegancia que caracterizan al 90º Papa emérito. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Con motivo de este 5º aniversario, en una carta de felicitación enviada al Papa, los obispos españoles subrayan la admiración por su intensa actividad, acogen el testimonio de su sacrificada dedicación y agradecen a Dios su servicio incansable al ministerio recibido. También expresan su alegría de que la humanidad reconozca su orientación moral y la luz de su magisterio en medio de los desafíos, riesgos y oportunidades de cambio de época que estamos atravesando y sus gestos y sus palabras que animan a la esperanza. También a estos 5 años del pontificado de Francisco se refirió el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, en declaraciones a Herrera en COPE. Él te ayuda a crecer, a ser más. Él es capaz de llegar al fondo del corazón con quien está hablando y no ves una distancia, al contrario, ves cercanía, porque en definitiva para él comunicarse, rebasarse como hizo Cristo con el hombre, y se sitúa así ante todos. Pues lo más difícil creo que es lo que estamos viviendo ahora mismo en estos tiempos de Cuaresma, ¿no? Convertirnos, ¿no? Porque él no está diciendo cosas raras, ni está pidiendo a la Iglesia, ni a los que somos parte de la Iglesia, cosas especiales. En el fondo nos está diciendo que seamos capaces de ser fieles a Jesucristo en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y eso supone salir de uno mismo para ir a buscar siempre a los demás, ¿no? En el programa La Tarde de COPE también nos dejó su testimonio el obispo de Cúcuta, en Venezuela, en la frontera con Colombia, Víctor Manuel Ochoa. Sí, es un hombre de una gran bondad, es un hombre de una gran cercanía, es un hombre de una gran atención a las personas. Te cuento, yo era el director de la Casa Internacional del Clero, el hotel del Vaticano donde él pagó la cuenta. Pues el cardenal Bergoglio era atento a las señoras del servicio, les conocía el nombre, les conocía sus cuitas y dolores, y pues muchos se acercaban al cardenal Bergoglio, lo llamaban il nostro cardinale, se acercaban a él pues contándole sus cuitas, sus dificultades, y mujeres, mamás, abuelas, con las dificultades que tienen todos hoy, que tenemos todos. Pues el cardenal Bergoglio tenía tiempo para preocuparse si el hijo de la señora Ana tenía trabajo, no lo tenía, si... Un hombre de profunda humanidad, Ángel, de profunda humanidad. También hablamos de este 5º aniversario del pontificado de Francisco en el programa El Espejo de COPE con el director de Vatican Insider, el periodista italiano Andrea Tornielli.
Yo creo que la palabra es misericordia y es su testimonio personal de cercanía, de ternura, de capacidad de hablar a todos también a lo que está más lejos y de mostrar el rostro de un Dios y por eso el rostro de una iglesia que antes de juzgar abraza, antes de juzgar ama, acoge. Entonces este es el mensaje que verdaderamente se ha reflejado en todo estos 5 años de pontificado y creo que esto es el mensaje que la gente más ha recibido. Sobre el futuro del pontificado, Andrea Tornielli considera importante que nos fijemos menos en el protagonismo de Francisco y más en el camino que nos señala para la reforma de la Iglesia, el de la conversión de los corazones. Es difícil hacer previsión con este Papa, como con todos los papas. Es claro que vivimos en un momento internacional que es muy difícil y yo espero que también en el interior de la Iglesia pueda estar un clima menos de tensión, un poquito más sereno y por eso creo que tenemos que ayudar al Papa y fijar un poquito menos la mirada en su ser protagonista y su ser personaje y más en lo que él intenta testimoniarnos con la conciencia que la verdadera reforma de la Iglesia es la reforma de la conversión de los corazones y que esa se puede lograr solo con la conversión de cada uno, que es un trabajo que cada uno tiene que hacer, mirando el testimonio personal del Papa, pero sin creer que el tema es el Papa. El tema es lo que el Papa indica con su dedo o con su testimonio. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Perdona, ¿puedes repetirlo? Duda número 56. Déjalo, dudo que nos vayamos a entender. En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que lleves tu negocio tan lejos como quieras. Líneas ICO. Empieza a creer. Sí, Saisian. Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121. Más historia. El mejor sitio para sentir el fervor de la Semana Santa. Más tradición. El mejor lugar para apreciar el sentimiento religioso. Más devoción. La mejor forma de vivir la emoción procesional. semanasantagandía.com. Pasión en vivo. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Seguimos hablando del Papa Francisco, que visitó ayer sábado las ciudades italianas de Pietrelcina y San Giovanni Rotondo con motivo de las celebraciones del centenario de la aparición de los estigmas de San Pío de Pietrelcina, señales de la pasión de Cristo que él llevó en su propio cuerpo por un espacio de 50 años. Siguió esta jornada nuestra compañera Eva Fernández. Fue una jornada de oración intensa, un cara a cara del Papa Francisco con el Padre Pío. Toda una vida recordó el Papa a la escucha paciente de los sufrimientos del hombre. Amaba la Chiesa, amaba la Chiesa. Amaba a la Iglesia, la amaba con todos sus problemas, con todos nuestros pecados, porque todos somos pecadores, no nos avergonzamos. Y el Padre Pío amaba tanto a la Iglesia Santa como a los hijos pecadores, a todos. I figli peccatori, tutti. El Papa también subrayó que los ancianos son un tesoro a los que además habría que darles un premio Nobel porque dan memoria a la humanidad. La jornada también nos dejó un consejo del Papa aplicable a todos los países del mundo. Un paese que litiga tutti i giorni. Un país que se pelea todos los días no crece, no se construye, asusta a la gente y es un país enfermo y triste. Por favor, haced la paz entre vosotros y si alguno tiene ganas de criticar al otro, mordeos la lengua. Os hará bien tanto al alma como al país. Anche al paese. Antes de regresar a Roma, Francisco celebró misa en San Giovanni Rotondo tras visitar la habitación en la que transcurrió la vida del Padre Pío. Durante la homilía lamentó la crueldad y el descarte que se está cometiendo contra los niños. Recordamos 2 noticias más de esta semana. El tráiler de la película sobre el Papa Francisco del director Wim Wenders, que se estrenará el próximo mes de mayo, y la carta sobre la colecta a favor de Tierra Santa del próximo Viernes Santo. Cuéntanos, Eva. Sí, nada menos que el gran director de cine alemán Wim Wenders, nominado 3 veces a los Oscars, dirige esta esperada película que lleva por título Un hombre de palabra, en la que ha colaborado el Vaticano y que suena así. En las familias discutimos, en las familias a veces vuelan los platos. No voy a hablar de la suegra. En la familia hay dificultades, pero esas dificultades se superan con amor.
El hilo conductor de la película es una conversación muy personal del Papa directamente con el espectador. Y efectivamente esta semana también hemos conocido cuáles son las necesidades más urgentes de los cristianos de Tierra Santa y que serán los principales destinatarios de la colecta en la que los cristianos de todo el mundo colaboramos con la custodia de los santos lugares cada Viernes Santo. El texto de la carta, escrita por el responsable de las iglesias orientales, el cardenal Sandri, en nombre del Papa Francisco, es muy claro a la hora de recordarnos que miles de familias que han escapado de la violencia de la guerra en Siria e Irak o los refugiados en Jordania y el Líbano requieren nuestra ayuda. Parte del dinero que se recoja en la colecta irá destinado a la reconstrucción de las casas de los cristianos iraquíes y sirios. En la carta también se anima a que recuperemos la costumbre de peregrinar a Tierra Santa porque constituye una gran ayuda para la supervivencia de miles de familias. Gracias, Eva. Viajamos ahora en Iglesia Noticia hasta Alemania, donde ha fallecido el cardenal Karl Lehmann, arzobispo emérito de Maguncia y que durante 2 décadas presidió la Conferencia Episcopal de Alemania. Tras su muerte, el colegio cardenalicio queda formado por 215 cardenales, de los cuales 117 son electores y 98 no electores. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Cientos de alemanes han pasado ya por la capilla ardiente instalada en la iglesia del Seminario de Maguncia para dar el último adiós al cardenal Karl Lehmann. Durante más de 2 décadas presidió la Conferencia Episcopal Alemana y es considerado uno de los modernizadores de la Iglesia europea del siglo XX. Destacó por su visión aperturista, su estilo directo a la hora de opinar en numerosos debates y hace 2 años se convirtió en el primer católico en recibir la medalla de Martín Lutero en honor a los esfuerzos ecuménicos en favor del buen entendimiento entre la Iglesia católica y la evangélica en Alemania. Entre sus aportaciones más mediáticas estuvieron el debate sobre abrir el diaconado a las mujeres y la ordenación de los casados viri probati para subsanar la escasez de sacerdotes, que es muy grave en Alemania. La canciller Merkel ha expresado su reconocimiento por uno de los rostros católicos más influyentes, ha dicho, y su profundo agradecimiento por las conversaciones y encuentros a lo largo de muchos años, de los que le queda, ha dicho, el recuerdo de una fuerza intelectual y teológica por la que asegura haberse sentido entusiasmada. La misa de Requiem tendrá lugar el 21 de marzo a las 3 de la tarde en la Catedral de Maguncia. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. José padece esclerosis lateral amiotrófica desde hace 5 años y lucha cada día para que esta enfermedad que paraliza el cuerpo se conozca. Miles de españoles padecen la ELA a pesar de estar dentro del grupo de enfermedades raras. Si no me ayuda mi esposa a levantarme, pues no me levanto. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Ray. Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión arraigados en Jesucristo y abiertos al mundo. Los seminaristas serán con tu ayuda y tu oración apóstoles para los jóvenes. Día del Seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia, colabora. Y Enter. ¿No crees que deberías encargarle la web a alguien? Duda número 8. Dudo que pueda hacer esa inversión. En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que empieces a creer en ti y en tu negocio. Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En la actualidad de esta semana en España recordamos que el lunes se celebró el funeral del arzobispo emérito de Zaragoza, Elías Llanes, que fue secretario general, vicepresidente y presidente de la Conferencia Episcopal. Entre las muestras de pésame por su vida y entrega y servicio a la Iglesia destaca la del Papa Francisco, quien mostró su más profundo pesar, al igual que los reyes de España, que destacaron la importante labor que desarrolló durante tantos años en el seno de la Conferencia Episcopal Española. Asimismo, destaca la carta de condolencia del arzobispo emérito de Oviedo, Gabino Díaz Merchán, quien reconoce textualmente el trabajo infatigable de nuestro hermano, mis sentimientos de pena por su muerte y de admiración por su desvelo y constancia en el trabajo apostólico, que pude experimentar en Asturias en su ayuda generosa a la pastoral diocesana desde los primeros años de su consagración episcopal. Recordamos que Monseñor Llanes fue obispo auxiliar de la diócesis de Oviedo de 1970 a 1977, cuando Monseñor
Monseñor Díaz Merchán era su obispo diocesano. Miles de personas pasaron por la capilla ardiente instalada en el Salón del Trono del Palacio Episcopal de Zaragoza para despedir al que fue arzobispo titular de la diócesis aragonesa desde 1977 hasta 2005, antes del funeral y entierro que, recordamos, tuvo lugar a mediodía del lunes. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días. Así es, muy buenos días. Multitudinario adiós a quien fuera presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Zaragoza durante casi 3 décadas. La Basílica del Pilar se quedó pequeña el pasado lunes para acoger la misa funeral por don Elías Llanes, una figura destacada de la transición española, muy querida y respetada, un hombre bueno y prudente y un siervo fiel y trabajador, como le definió en la homilía el actual arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez. En nuestra diócesis de Zaragoza fue el arzobispo sabio y trabajador, animado siempre por la caridad pastoral. Quiero reconocer públicamente la deuda de inmensa gratitud que toda la diócesis de Zaragoza y también España tenemos contraída con don Elías. Monseñor Vicente Jiménez fue quien presidió la celebración, a la que asistieron 6 cardenales, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal, don Ricardo Blázquez, 6 arzobispos y hasta 20 obispos de distintas diócesis españolas. Tras la ceremonia, los restos mortales de don Elías reposan ya en la cripta del Pilar, junto a los zaragozanos más ilustres. Apóstoles para los jóvenes es el lema elegido este año para la celebración del Día del Seminario, el Día de San José, 19 de marzo, aunque en las comunidades autónomas en las que no es festivo se celebra hoy, que es el domingo más cercano. Una jornada, el Día del Seminario, que se celebra desde 1935 con el objetivo de suscitar vocaciones sacerdotales mediante la sensibilización de toda la sociedad y en particular de la comunidad cristiana. Sergio Requena es el secretario de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. En general yo creo que en las cifras nos movemos en números parecidos, pero hay alguna cosa así digna de mención como esta. Por un lado, ha aumentado el número de ingresos, por otra baja un poquito el número de ordenaciones, pero las cifras más o menos en los últimos años se mantienen más o menos en los mismos parámetros. Sí que hay una pequeña subida del año pasado a este, que en total son unos 16, pero eso tampoco se considera muy significativo, ¿no? Es decir, yo creo que están más o menos, nos movemos en el mismo parámetro. En cifras es esperanzador, el número de seminaristas. Pues vamos a recordar esas cifras. Actualmente son 1.263 los seminaristas mayores, con un incremento del 9% en el número de ingresos, que ha pasado de 275 a 300 en el actual curso. Madrid está a la cabeza del número de seminaristas, con 189 aspirantes al sacerdocio, y le siguen Valencia, Toledo, Sevilla, Córdoba, Cartagena y Alcalá de Henares. Además, los seminarios menores cuentan en este curso con 316 nuevos alumnos, un 10% más que el año anterior. Y recordamos que numerosos obispos españoles dedican sus cartas pastorales de estos días a esta celebración del Día del Seminario. El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, lo hace con estas palabras. El problema, dicen los jóvenes, es que no saben dónde encontrarnos, porque la parroquia está casi siempre cerrada, o bien nos ven atareados con tantas cosas que no se atreven a molestarnos. El mejor regalo que podemos hacer a los jóvenes es escucharlos sinceramente y sin prejuicios. Necesitamos más tiempo para Jesucristo y más tiempo para el acompañamiento y la escucha personalizada. En segundo lugar, quiero recordar que los jóvenes de hoy son desconfiados frente a quienes, como dicen ellos, les quieren comer el coco. De hecho, como ya dijo Pablo VI, los jóvenes, más que a los maestros, prefieren y escuchan a los testigos. Los jóvenes nos piden principalmente veracidad y coherencia de vida. No quieren teorías ni muchas palabras, sino el testimonio de los hechos de vida. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Más historia. El mejor sitio para sentir el fervor de la Semana Santa. Más tradición. El mejor lugar para apreciar el sentimiento religioso. Más devoción. La mejor forma de vivir la emoción procesional. semanasantagandía.com. Pasión en vivo. Perdona, ¿puedes repetirlo? Duda número 56. Déjalo, dudo que nos vayamos a entender. En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que lleves tu negocio tan lejos como quieras. Líneas ICO. Empieza a creer. Sí, Saisian. Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Les contamos en Iglesia Noticia que según los datos que maneja el Obispado de Astorga, unas 150 iglesias y ermitas de la diócesis han sufrido robos en los últimos 15 meses. COPE Astorga, Cristina Fernández. A petición de la subdelegación del Gobierno, el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, ha encargado un informe a los párrocos sobre los robos perpetrados en las iglesias de la diócesis con el fin de evaluar las consecuencias y actuaciones a llevar a cabo. Y es que ya son 150 los robos registrados en los últimos 15 meses, la mayor parte de ellos para conseguir el dinero de los lampadarios y del cepillo. El vicario general de Astorga es José Luis Castro. Sí, a raíz de una entrevista que celebró el obispo con la subdelegada del Gobierno de León y con varios mandos policiales, pues llegaron un poco a este acuerdo de que era conveniente hacer un pequeño inventario, una lista de control de todos los robos producidos en el año 2017-18, un poco para mirar cómo está la situación de las investigaciones y para reactivar aquellos casos, especialmente si han sido de una mayor cuantía. Los ladrones han robado hasta 2 y 3 veces en la misma parroquia. Son más cuantiosos los daños que provocan y el destrozo de cerraduras que el dinero que se llevan. Viajamos ahora hasta Málaga, donde se ha presentado el oratorio La Pasión de Cristo que ha compuesto Marco Frisina y que se estrenará en el Teatro Cervantes los días 27 y 28 de abril, un acto que se enmarca en el 25 aniversario de la Fundación Victoria, una obra educativa de la diócesis que cuenta con 31 colegios y más de 7.000 alumnos. COPE Málaga, Andrés García, buenos días. Buenos días. Va a ser un evento único, porque será el estreno mundial de esta ópera oratorio, La Pasión de Cristo, en el que participará la Orquesta Filarmónica de Málaga, la Coral Carmina Nova, la Escolanía del Monasterio del Escorial y 80 niños cantores de escolanías malagueñas. Narra la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo a la luz de los textos evangélicos. Monseñor Marco Frisina contará con voces como la de la soprano María Gracia Schiavo, que interpreta a María Magdalena, y la de Damián del Castillo, que encarnará a Jesús. Y otro gran atractivo de esta representación es la presencia de Antonio Banderas. Él será el encargado de narrar los relatos evangélicos. Frisina explicaba los motivos que le llevaron a elegir Málaga para el estreno mundial. La razón fundamental por la que ha decidido hacer el estreno aquí es porque descubrió que esta ciudad vive de una manera muy especial la Semana Santa, que tiene un espíritu muy ligado a la Pasión del Señor, cosa que pudo comprobar en primera persona cuando nos visitó en la Semana Santa del año pasado y pudo contemplar nuestras procesiones, y eso realmente le impresionó. Molto impresionado. La ópera oratorio Paseo Christi será representada los días 27 y 28 de abril en el Teatro Cervantes de Málaga capital. El director del coro de la Diócesis de Roma y maestro de Capilla del Vaticano ha confirmado su intención de estrenar en 2020 y también en Málaga una producción lírica con Pablo Ruiz Picasso como protagonista. En ella pretende reflejar el momento en el que el artista malagueño pintó el Guernica. Y una previsión, la inmigración será protagonista el próximo sábado en la nueva edición de la Marcha al Santuario Guipuzcoano de Aránzazu. COPE San Sebastián, Usúa Bilbao. La Cruz de Lampedusa presidirá este año la tradicional Marcha de Aránzazu el 24 de marzo en solidaridad con el drama de la inmigración. La cruz, construida con maderos de las pateras que naufragaron en el Mediterráneo en octubre del 2013, estará visitando estos días parroquias, colegios, monasterios o comedores sociales de Guipúzcoa para recordar a los 33.000 inmigrantes que han fallecido en el mar cuando intentaban llegar a Europa. José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Quisiera que nuestra subida a Aránzazu de toda la diócesis sea como si nosotros fuésemos una de esas pateras naufragadas, como si ese cúmulo de creyentes que suben a la cumbre en Aránzazu soportásemos, llevásemos en nosotros a quienes han tenido tales dificultades para buscar su futuro. Queremos recordar especialmente a los 33.000 inmigrantes que se calcula que han fallecido en el Mediterráneo. La Cruz de Lampedusa será transportada a hombros ese día en turnos durante la peregrinación antes de continuar su viaje, cuyo siguiente destino será México. Y así terminamos el informativo Iglesia Noticia, el programa 1559 en este domingo 18 de marzo de 2018, el quinto de la Cuaresma. Llega ahora ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, el saludo de Amparo Latre y Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.